Hola disfrutones. Hola. Hoy estamos en Alcalá de Henares, en la Comunidad de Madrid. Es una de las ciudades más bonitas de España, con una historia increíble ya desde los romanos. Con una universidad de las primeras del mundo, de hecho el primer campus universitario que hubo en el mundo, y con muchísimo disfrutonismo, porque veréis que aquí el buen comer y el buen beber está asegurado. Un punto desde el que podéis empezar la visita a Alcalá de Henares es la Puerta de Madrid. Curioso que en Alcalá hay una puerta de Madrid y en Madrid hay una puerta de Alcalá. Y dice la leyenda que se puede ir andando perfectamente desde este punto y si sigues recto hacia Madrid llegas a la puerta de Alcalá, y la verdad es que tiene lógica. También desde aquí es buen momento para que veáis las murallas medievales que quedan, que no son muchas, están un poco restauradas, pero mirad qué bonitas son. Queda muy poquito porque las originales fueron derruidas. Don't need someone to save me, no, and don't come running to blame me. From miles away I can tell that something's off, the way you look and how you pause. Ahora estamos en otro punto estratégico, en la Plaza de los Santos Niños, y lo más importante que tiene la plaza es esta espectacular catedral que tiene. La Catedral de Alcalá de Henares tiene el título de magistral, que es un título que solamente tienen dos catedrales en el mundo, la de Lovaina en Bélgica y esta. Y es así porque todos sus canónigos debían de ser magíster de la universidad. Esta catedral la mandó construir el cardenal Cisneros en honor precisamente de los santos niños. Y esos santos niños eran Justo y Pastor, que se puede decir que son como el Rómulo y Remo de Alcalá de Henares. En la época romana estos dos niños fueron martirizados y ajusticiados justo aquí por no querer renunciar a su fe del cristianismo. Esta zona en la que estamos estaba a las afueras de la ciudad romana de Complutum, y no lo hicieron dentro de la ciudad porque se suponía que si derramaban sangre luego les podía perseguir el espíritu del ajusticiado en venganza. Al lado de la catedral veréis un monumento en homenaje a Cristóbal Colón. Los reyes católicos pasaban aquí largas temporadas y es donde se reunió Cristóbal Colón con Isabel la Católica para planificar la expedición a las Américas. Para convencerla de que había que gastarse dinerito en ir a las Indias. Efectivamente, que él no sabía que iba a las Américas, el hombre, él se pensaba que iba para el otro lado. You said you love for me something brand new. You said this is something you would never do. La calle mayor de Alcalá de Henares, un centro de vida durante todo el día, desde la mañana con las terracitas para desayunar, que es súper agradable al ser peatonal también. La calle mayor de Alcalá de Henares es la calle con soportales más larga de toda Europa y en la época del Renacimiento era el centro de la judería. Esta es una de las fotos más codiciadas en Alcalá de Henares, que es hacérsela con Don Quijote y Sancho Panza, que están justo enfrente de la que se dice fue la casa natal de Cervantes, donde pasó sus primeros años, porque esta casa está justo al lado del hospital en el que trabajaba su padre. Sin duda, la Universidad de Alcalá de Henares es el punto más importante de esta visita. A finales del siglo XV, el cardenal Cisneros consigue la aprobación del Papa Alejandro VI para construir aquí la Universidad Complutense, lo que se convirtió en el primer campus universitario del mundo. En la época de la desamortización de Mendizábal es cuando se abandona la universidad y los estudiantes se trasladan a la Universidad Complutense de Madrid. Aquí detrás tenemos la espectacular fachada de la universidad. Con la desamortización de Mendizábal, el edificio lo compraron una serie de familias nobles que cuando las cosas iban muy bien, fenomenal, pero cuando empezaron a tener problemas económicos, empezaron a vender todo. Incluso intentaron vender el exterior, la fachada entera la intentaron vender.
Pero aquí quienes acudieron al rescate fueron los vecinos de Alcalá de Henares, que fundaron la sociedad de condueños y le compraron al conde de Quinto esa fachada precisamente para preservarla. En 1988 fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Este es el patio mayor de escuelas, muy sobrio, muy monumental. Y alrededor del cual estaban, por ejemplo, los dormitorios de los estudiantes, que fueran ricos o pobres, tenían todos el mismo dormitorio y los mismos utensilios, se puede decir. Una cama, una mesa, una silla y una vela diaria. Desde este patio se accede al Paraninfo, que es donde se entregan los premios Cervantes todos los años. Por lo visto tiene un techo en artesonado mudéjar del siglo XVI espectacular y el resto de decoración renacentista. Muchas ganas de verlo. Desde la universidad lo que veis es que hay un montón de calles peatonales para tomar el aperitivo. Mirad qué ambientazo. Alcalá es conocida por sus tapas. Cuando pides tu consumición, tu cervecita, tu refresco, vermut, que mirad qué pinta, pues os ponen todo esto, que es una maravilla. Who you really are, yeah. Don't need you here to say you're sorry. 'Cause if you're gonna leave me, then just do it. Don't take it slow, don't be gentle. No, I just gotta know if you're gonna leave me, then just do it. El Lindalo tienen una carta, pues yo qué sé, con más de 30 tapas. Es una cosa para estarse aquí todo el día. Estamos ahora en la Plaza Cervantes, sin duda el centro neurálgico de Alcalá de Henares. Esta plaza en la época medieval se encontraba extramuros, fuera de la muralla. En el siglo XII se le concede a la villa el derecho de poder celebrar mercados semanales y una feria anual. Y por eso esta plaza, su nombre era la Plaza del Mercado. Otras actividades, pues por ejemplo, aquí se han estado lidiando toros hasta el siglo XIX. Aquí detrás tengo la Capilla del Oidor, que actualmente es la oficina de turismo de Alcalá de Henares. Se encuentra donde antiguamente se ubicaba la iglesia de Santa María la Mayor, que es donde se bautizó a Miguel de Cervantes. Y este hecho se ha podido constatar gracias a que se conservó la partida bautismal. En la Guerra Civil, el cura de esta iglesia le dio a uno de los vecinos la partida bautismal precisamente para que la protegiera y él la guardó en un pozo. Y gracias a eso se pudo preservar, ya que posteriormente la iglesia fue totalmente destruida por un incendio. Otra de esas placitas cucas y bonitas y románticas de Alcalá de Henares es la Plaza de las Bernardas. Aquí podéis ver tres edificios emblemáticos como son el Museo Arqueológico, el Palacio Arzobispal y el Convento de las Bernardas. En el Palacio Arzobispal dicen que se reunieron Isabel la Católica y Cristóbal Colón y donde la convenció para patrocinar la expedición a lo que ellos pensaban las Indias y acabó en las Américas. Además aquí nació Catalina de Aragón, la que fue la primera mujer embajadora de España, en este caso en Inglaterra. Ella se casó con Enrique VIII, fue una reina muy querida, muy respetada y además mecenas de varios artistas. Lo que pasa es que Enrique VIII luego se enamoró de Ana Bolena, la repudió y fue el que, dio pie a que existiera el divorcio en Inglaterra. A las afueras del casco histórico de Alcalá de Henares y fuera de las murallas tenéis el Palacio Laredo. Mirad qué bonito es. Es un palacio de finales del siglo XIX de estilo neo-mudéjar y actualmente alberga el Museo Cisneriano. Let's be honest for a second. Yeah, you're being over your head, babe. 'Cause there is no one other than me that can make you feel the way you feel when I hold you. I think I said enough. You said you love for me something brand. Mirad nuestro hotel, qué chulo, en plena plaza de la universidad. Qué bonita. Con vistas a la plaza y a la fachada de la universidad. A descansar, disfrutones. Hemos venido a cenar
a un restaurante japonés que se llama Quijote. Tiene mezcla de comida japonesa con comida mediterránea. Tiene algo de fusión, algún plato así bastante sorprendente. Hemos pedido cositas para compartir, pero que sepáis que tienen un menú de degustación de 11 platos. De entrada hemos pedido el tartar de pez mantequilla con trufa blanca y uramaki de atún ligeramente picante. Yeah, don't need you here to say you're sorry. 'Cause if you're gonna leave me, then just do it. Don't take it slow, don't be gentle. No, I just gotta know if you're gonna leave me, then just do it. Nosotros ya nos vamos, pero tenemos pendiente volver en otro momento porque siempre es una buena opción Alcalá de Henares para escaparse el fin de semana. Si sois de una ciudad tan bonita como Alcalá o de un pueblo que tiene mucha cultura, mucha historia, naturaleza, gastronomía, fiestas o lo que sea, nos avisáis mandando un mail a viajandoanuestroaire@gmail.com y nos decís: chicos, quiero ser embajador de mi pueblo, y para allá que vamos. Mientras estaremos colgando en nuestros perfiles sociales fotitos de este viaje en Facebook, Twitter e Instagram. Y solamente nos queda deciros adiós hasta el próximo vídeo. Disfrutones. Ya sabéis que nos encontráis en Viajando a nuestro aire. Adiós. Adiós.